Imagina que volvés del campo de batalla, el brazo te arde, la piel está negra y la infección avanza rápido. No hay hospital, no hay médicos a tu alcance, salvo una barbería. El hombre que afila la navaja para afeitar barbas también corta carne humana. Te sienta en la silla, ata tu brazo y mientras el hierro chirría contra la piedra de afilar, sabes que en segundos esa cuchilla estará hundida en tu piel. Los barberos cirujanos eran la frontera difusa entre lo permitido y lo maldito. En el corazón de la Europa medieval, bajo la sombra de los monasterios, nació esta extraña figura. Alrededor del año 1000, los barberos cortaban o afeitaban tonsuras de monjes, también sangraban pacientes y resolvían dolencias cotidianas. Se los conocía como rasor et minutor, barbero y sangrador, un título que ya marcaba su doble rol. Pero los concilios de Reims, Tours y París, en los siglos XII y XIII, cambiaron las reglas del juego. Prohibieron a los clérigos practicar medicina. Eso empujó la cirugía a mano de los laicos. Los barberos heredaron el oficio, amputaban, extraían dientes, curaban heridas y sobre todo sangraban para equilibrar los humores. Con el tiempo se armó una jerarquía, los cirujanos de vestido largo, formados en universidades, y los de vestido corto, los barberos cirujanos, prácticos y empíricos. Sus tiendas eran humildes, marcadas por un poste rayado rojo y blanco, símbolo de vendas ensangrentadas. Allí se mezclaba lo estético con lo quirúrgico, cortaban el pelo, afeitaban, extraían muelas, drenaban sangre, hacían sangrías e incluso amputaciones con la misma navaja que por la mañana habían afeitado a alguien. El procedimiento era brutal, el paciente era inmovilizado, limpiado con vino o agua caliente, y luego, con cuchillos y sierras y tenazas, entraban en acción. El sangrado se frenaba con hierro al rojo vivo o polvos cauterizantes, y siempre, antes de cortar, rezaban, porque la cirugía era tanto práctica médica como un ritual religioso. El pueblo confiaba en ellos más que en los médicos académicos. Los barberos estaban cerca, eran accesibles y prácticos, y a pesar del miedo que generaban sus sierras y cauterios, más de una vida se salvó gracias a sus manos. Los barberos podían actuar también en batallas, limpiaban heridas en el campo, extraían flechas y curaban fracturas. En algunos registros incluso realizaban autopsias rudimentarias, lo que les permitía aprender anatomía de manera empírica, mucho antes de que las universidades permitieran disecciones. En Francia e Inglaterra se documenta que algunos barberos recibían formación parcial en anatomía de libros antiguos o manuscritos médicos de Galeno y Avicena, lo que los hacía sorprendentemente competentes para su época. Pero la era de los barberos cirujanos, como todo terreno médico, no duraría para siempre. Con la profesionalización de la cirugía, los bisturís serían reclamados por los médicos. Si te está gustando el video y querés apoyar al canal, no te olvides de darle like, dejar un comentario y suscribirte. Ahora sí, volvemos al video. Durante la Edad Media, la cirugía era vista como un oficio manual, algo menor frente a la medicina académica que se enseñaba en universidades y monasterios. Mientras los médicos estudiaban teoría y tratados antiguos, los barberos realizaban las intervenciones prácticas. Con el tiempo, la sociedad comenzó a darse cuenta de que la cirugía requería conocimientos precisos y especializados mucho más allá del simple aprendizaje empírico. Ya en el siglo XIV, en Francia, surgieron los primeros intentos de separar a los cirujanos que recibían formación universitaria de los barberos prácticos. En Inglaterra, en el 1540, Enrique VIII aprobó la Charter of Barber Surgeons, uniendo inicialmente barberos y cirujanos bajo un mismo gremio, pero estableciendo jerarquías claras. Los cirujanos podían realizar intervenciones complejas, mientras que los barberos quedaban relegados a procedimientos menores. Esta separación no fue producto de desprecio, sino de un reconocimiento profesional. Se buscaba que la cirugía avanzada estuviera en manos de quienes contaban con educación formal y conocimientos más sólidos. La
profesionalización definitiva llegó en 1745, cuando los cirujanos de Londres se separaron de los barberos y fundaron la Company of Surgeons, que a su vez se transformaría en 1800 en el Royal College of Surgeons. A partir de entonces, los barberos volvieron a ocuparse únicamente de estética, mientras que la cirugía quedaba reservada a quienes contaban con formación académica. La razón principal de esta separación era la seguridad del paciente y la precisión médica. Los métodos empíricos de los barberos, aunque efectivos en muchos casos, empezaban a ser peligrosos y obsoletos frente a los nuevos descubrimientos anatómicos y las técnicas quirúrgicas más avanzadas. Al mismo tiempo, factores sociales y culturales reformaron esta división. La medicina académica ganaba prestigio gracias a la circulación de textos antiguos y modernos, la autorización de disecciones y el desarrollo de instrumentos quirúrgicos más precisos. La sociedad comenzó a diferenciar entre lo profesional y lo artesano, relegando al barbero al ámbito estético y transformando la cirugía en una disciplina científica. Incluso la Iglesia, que antes había tolerado o protegido a los barberos, dejó de ser la única autoridad moral, mientras los estados y gremios profesionales comenzaron a reglamentar quién podía operar. El legado de los barberos cirujanos, sin embargo, sigue vivo. El póster rojo y blanco continúa colgado en algunas barberías, recordando sus sangrías y amputaciones. Si todo esto que te mencioné parecía una tortura, acá te dejo un video sobre cómo se torturaban a las personas en la Edad Media. Y ahora te pregunto a vos, ¿hubieras confiado en tu barbero para que te serruche una pierna sin anestesia? ¿O preferirías un médico que tal vez solo sabía de teoría? Déjame tu respuesta en los comentarios.